Bienvenidos al Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui. En esta oportunidad tenemos al licenciado Rister Rodríguez con el tema Tratamiento contable de la liquidación de empresas en Venezuela. El licenciado Rister Rodríguez es contador público colegiado, licenciado en Administración, especialista en Derecho Tributario, certificado en BENNIF y experto contable judicial. Con ustedes el licenciado Rister Rodríguez. Bueno, feliz y bendecido día a todos los presentes y a todos los que nos ven por este medio. Agradecido con la invitación que me ha hecho la Junta Directiva de mi Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui, en especial con la Secretaría de Estudios e Investigaciones a cargo de la doctora Yoselina Rondón, con el amigo Mauricio González en el apoyo técnico que hace posible la realización de este evento, que me permite estar acá nuevamente con ustedes y presentarles el tema de hoy. En el marco de la celebración de los 50 años de la promulgación de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública. De verdad que es un honor estar acá en el marco de esas celebraciones. Y el tema que le vamos a presentar es un tema del cual hay muy poca literatura en nuestro país. Es el tema del tratamiento contable de la liquidación de empresas en Venezuela. Vamos a ver seguidamente el pensum, el contenido de lo que vamos a desarrollar en esa exposición. Si vamos a hablar del tratamiento contable de la liquidación de empresas en Venezuela, ¿qué es la liquidación? El caso específico de la liquidación de una entidad calificada como sujeto pasivo especial. ¿Por qué vamos a ver eso? Porque hay una información financiera de propósito específico que la administración tributaria le exige a las personas jurídicas sujetos pasivos especiales con motivo de su disolución. Igualmente, en la resolución 019-2014 del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que es la que establece los requisitos únicos y obligatorios para la tramitación de actos o negocios jurídicos en los registros mercantiles, notarías, registros principales, allí se establece que en el caso de la tramitación del acuerdo de disolución de una sociedad o de su liquidación definitiva, se debe consignar también una información financiera de propósito específico, no solamente de quien prepara la información financiera de la entidad, del comisario mercantil y por supuesto de quien desempeñe la figura del liquidador. Y muy importante, es necesario también conocer cuáles son los asientos contables que se deben efectuar para poder cumplir con la etapa de liquidación de una sociedad. El pasivo por orden de prelación. Sabemos que durante la fase de liquidación, el activo se va a convertir en dinero, se va a buscar obtener la liquidez suficiente para pagar todas las obligaciones, todo el pasivo de la entidad. Pero existen obligaciones que legalmente tienen privilegio, tienen preferencia, y establece el Código Civil venezolano, en su artículo 1867, que esa prelación, esa preferencia de unas deudas sobre otras, la establece la ley. ¿Cuáles son las obligaciones que pueden tener privilegio, preferencia? Las obligaciones laborales, las obligaciones tributarias, los créditos que tienen algún tipo de garantía, ya sea hipotecaria, prendaria o los que tienen alguna reserva de dominio. Pero ¿cuáles tienen preferencia unas sobre otras? Es lo que vamos a ver en el desarrollo de la exposición. Lo que establecen las normas internacionales de información financiera en el caso de una empresa en situación de liquidación, es decir, ya la empresa no está bajo la hipótesis de negocio en marcha. La empresa por una u otra circunstancia ha acordado su disolución.
Entonces, ¿qué establece el estándar internacional que tenemos como principio de contabilidad generalmente aceptado en Venezuela? En este punto es importante recordar que en el caso venezolano, los principios de contabilidad que aplican actualmente en Venezuela al día de hoy, 29 de junio de 2023, de acuerdo con lo establecido en el boletín local nuestro, BA-BENIF número 8, versión 8, son las normas internacionales de información financiera para grandes entidades, libro 2022. La norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades, enmienda 2015, que es una sola norma dividida en 35 secciones. Y los boletines emitidos por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, denominados BA-BENIF. BA-BENIF significa Boletín de Aplicación en Venezuela de la Norma de Información Financiera. Entonces, en ese sentido, ¿qué establecen nuestros principios de contabilidad? ¿Cuál es la guía a seguir cuando una entidad ya no está bajo la hipótesis de negocio en marcha porque ha acordado su disolución? Y si acordó su disolución, entra en una etapa de liquidación. ¿Cuál es la base contable de liquidación? Que es el punto siguiente que vamos a tratar. Es decir, cuando vamos a preparar información financiera, ya no como empresa en marcha, sino sobre la base contable de liquidación, ¿cómo se prepara? ¿Qué se debe reflejar allí? Igualmente, tenemos que ver todo lo que el Código de Comercio, la legislación venezolana exige al momento de que una empresa ha acordado su disolución. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el desarrollo de esta exposición. Entrando en materia, ¿qué es la liquidación? La liquidación es la fase final de la vida económica de una entidad que ha acordado su disolución. Cuando una empresa acuerda su disolución, la antigua actividad lucrativa de la entidad se transforma en una mera actividad liquidatoria, donde el activo de la entidad se va a convertir en dinero, sobre todo el activo no corriente, para buscar toda la liquidez necesaria que permita pagar todas las acreencias, todas las deudas de la entidad. Y luego que se ha pagado todas las deudas de la entidad, hay que determinar el haber social remanente, el activo neto en liquidación. Y ese haber social remanente, ese activo neto en liquidación, finalmente se va a distribuir entre los accionistas. Y se va a distribuir normalmente en proporción a la participación accionaria que tienen estos socios en el capital social de la entidad. Establece el Código de Comercio venezolano en su artículo 340 cuáles son las causales de disolución de una sociedad. El más conocido está en su numeral 6, que es por acuerdo de los socios. Los socios acuerdan disolver la entidad, pero también puede ser por una situación de quiebra, o porque la entidad ha perdido su capital social, o porque ha perdido parcialmente su capital social. Recordemos lo que establece el artículo 264 del Código de Comercio. Cuando una entidad ha perdido 2/3 de su capital social y los socios no deciden reintegrarlo ni limitarlo al capital que ya existe, es inminente su liquidación. Establece el artículo 348 de ese Código de Comercio que en la asamblea extraordinaria de accionistas donde se acuerde la disolución, en esa misma asamblea deben nombrar al liquidador, a la persona que va a gestionar todo lo conducente a cumplir con esa fase final de la entidad que ha acordado su disolución y llegar entonces a la liquidación definitiva. Y establece el artículo 350 de ese Código de Comercio cuáles son los deberes, cuáles son las obligaciones de ese liquidador. En el caso específico de una sociedad mercantil que haya sido calificada como sujeto pasivo especial, la Providencia Administrativa para Sujetos Pasivos Especiales 2023-00005
establece en su artículo 9, numeral 2, y que ustedes pueden ver en la diapositiva, en la lámina que está citado textualmente, que perderán la calificación de especiales los sujetos pasivos, personas jurídicas, con el cese de operaciones y su liquidación. Es decir, cuando una empresa se liquida, por supuesto, pierde su condición de sujeto pasivo especial, pero eso está condicionado. ¿Condicionado a qué? A lo establecido en esa misma providencia, pero en su artículo 11, artículo que también vamos a citar acá. Allí se establece, y ustedes lo pueden ver en la diapositiva, en los casos de disolución de sociedades mercantiles, el sujeto pasivo deberá presentar copia del acta de asamblea debidamente registrada y publicada, en la que se declare la disolución. En tales casos, la calificación asignada se mantendrá, y el subrayado es nuestro, hasta tanto se verifique la distribución final del patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? La calificación de sujeto pasivo especial se va a mantener hasta tanto la administración tributaria logre verificar que en esa entidad se haya hecho la distribución final del patrimonio. Ahora, esto es nuevo. Esto surge con la actual providencia que fue publicada el 14 de marzo del presente año 2023. No. Si usted revisa la providencia anterior sobre sujetos pasivos especiales, la 2006-00-685, en su artículo 8, numeral 2, ya establecía que las personas jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales perderían esa condición con su disolución. Y en su artículo 10 establecían también la necesidad de que la administración tributaria verificara la distribución final del patrimonio para que dejara de mantener la condición de especial. Es decir, que no es algo nuevo, es algo que ya venía de la providencia administrativa de sujetos pasivos especiales anterior. Ahora bien, sobre la base de lo establecido en este artículo 11, la administración tributaria, dentro de los requisitos que deben presentar las personas jurídicas, sujetos pasivos especiales que van a tramitar su desincorporación como sujeto pasivo especial, les exige un informe financiero de propósito específico, el informe de distribución final del patrimonio, que va a permitir que la administración tributaria pueda verificar la distribución final del patrimonio que se ha hecho en esa sociedad mercantil que acordó su disolución, y que finalmente, cuando se entrega ese informe, es porque efectivamente ya la entidad está totalmente liquidada, porque ese es el último paso de la liquidación. Luego que se han pagado todas las deudas, hacer la distribución del haber social remanente entre los accionistas, y allí finalmente se cierran todas las cuentas de la entidad, quedando en cero. Ahora bien, muy importante, ¿quién debe elaborar ese informe? ¿Cuál es la estructura que debe tener ese informe? ¿Qué se debe plasmar allí? Establece el Código de Comercio en el ya referido artículo 350, específicamente en su numeral 4, que corresponde al liquidador, a la persona nombrada por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que ha acordado la disolución, y que para que cumpla esa función de liquidador corresponde al liquidador, luego de haber pagado todas las deudas de la entidad, hacer la distribución del haber social remanente entre los accionistas, pero no puede hacer ninguna distribución hasta que no haya pagado todas las deudas de la entidad. Entonces, si es el liquidador a quien le corresponde esa gestión, es el liquidador el que debe emitir el informe de distribución final del patrimonio. Y en ese informe, el liquidador, por supuesto, en la parte introductoria tiene que hacer referencia a su nombramiento. Luego tiene que hacer referencia a lo establecido en el artículo 350 del Código de Comercio. Y luego tiene que hacer referencia también al artículo 11 de la actual providencia de sujetos pasivos especiales, y que sobre esa base él cumple con presentar el informe de distribución final del patrimonio.
En ese informe va a presentar un cuadro esquemático donde va a indicar cuál es el haber social remanente que quedó allí luego de haber cumplido con el pago de todas las obligaciones de la entidad, y cómo ese haber social remanente, ese activo neto en liquidación, fue distribuido entre los accionistas. Entonces necesariamente tiene que mencionar a cada uno de los accionistas su nombre, su número de cédula, la cantidad de acciones que tienen esa sociedad mercantil, la proporción porcentual que esas acciones representan frente al total del capital social de la entidad, y por supuesto eso debe ser suficientemente revelado, suficientemente explicado en las notas explicativas, las notas revelatorias que deben acompañar a ese informe. Y el usuario previsto, por supuesto, la administración tributaria, la gerencia regional de tributos internos que corresponda al domicilio fiscal de esa sociedad en liquidación. Pero esa no es la única información financiera de propósito específico que se le requiere a una sociedad que ha acordado su disolución. La resolución número 019-2014, emitida por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, donde se publica el manual que establece los requisitos únicos y obligatorios para la tramitación de actos o negocios jurídicos en los registros principales, mercantiles, públicos y las notarías. Allí se establece, allí se requiere para la tramitación de esos actos o negocios jurídicos información financiera de propósito específico, ya sea que se vaya a constituir una sociedad, ya sea que se vaya a hacer un aumento de capital, y por supuesto cuando la entidad va a tramitar un acuerdo de disolución o cuando va a tramitar la liquidación definitiva, exige información financiera de propósito específico. Entonces es importante estar claro cuál es esa información. En el artículo 20, esta resolución, cuando se va a tramitar el acta donde se acuerda la disolución, ahí establece en su numeral 3 que esa acta debe contener el nombramiento del liquidador. Esto en concordancia con lo establecido en el artículo 348 del Código de Comercio y que ustedes pueden ver en la lámina, donde claramente se establece que en el acta donde se acuerde eso, donde se resuelva la liquidación de la empresa, se debe hacer el nombramiento del liquidador. Ahora bien, en el numeral 4 de ese artículo establece que se debe presentar también la fotocopia de la cédula de identidad de la persona que ha aceptado el cargo de liquidador. Y muy importante, aun cuando ese requisito no aparece tácitamente establecido allí, los registros mercantiles exigen la carta de aceptación del cargo del liquidador con la correspondiente firma de la persona, en constancia de que ha aceptado la designación, en constancia de que ha aceptado el cargo, más o menos unos términos similares a la carta de aceptación del cargo de comisario. Eso lo exigen los registros mercantiles. Entonces eso se debe consignar de esa manera: la carta de aceptación de la persona que fue designada como liquidador con copia de su cédula de identidad. Pero también se exige el estado financiero de fecha intermedia. Vean ustedes que exige que esté preparado por un contador público y que debe estar visado. Claro, ese término de visado ya no lo utilizamos los contadores públicos. El término que realmente aplica allí es el registro único de actuación profesional. Es decir, el informe de preparación de ese estado financiero de fecha intermedia debe contar con el debido registro único de actuación profesional de los contadores públicos. Ahora bien, ese estado financiero de fecha intermedia debe estar acompañado también del informe del comisario mercantil, de quien tiene la función de inspección y vigilancia en esa sociedad mercantil, que es el comisario. Aquí nos vamos a detener a explicar lo siguiente. ¿Qué es eso de informe financiero de fecha intermedia? Básicamente, allí lo que se va a presentar es un estado de situación financiera de fecha intermedia. ¿Por qué de fecha intermedia? Porque no es a la fecha de cierre económico de la entidad.
difícilmente va a coincidir con la fecha de cierre económico. Es un estado de situación financiera a la fecha en la cual se acuerde la disolución de la entidad, cuyos saldos iniciales, ¿cuáles van a ser? Los saldos del cierre económico inmediato anterior a la fecha en que se haya acordado la disolución. Y ese estado de situación financiera intermedio se tiene que preparar de acuerdo con lo establecido en la norma internacional de contabilidad 34, que es la que establece cómo se prepara información financiera intermedia, entendiendo por información financiera intermedia aquella que refleja periodos económicos inferiores a un año. Claro, hay algunos que me preguntarán, bueno, pero eso es en el caso de grandes entidades. ¿Y cómo hacen las pequeñas y medianas entidades si la NII para pymes, que es el estándar que aplica a las pequeñas y medianas entidades en sus 35 secciones, no establece una norma para que la pequeña y mediana entidad pueda preparar información financiera intermedia? Ciertamente es así, pero la NII para pymes, en su sección 10, donde trata todo lo referente a políticas, estimaciones y errores contables, específicamente en su párrafo 10.6, permite que cuando una transacción, suceso o condición, su tratamiento contable no esté establecido en la NII para pymes, la gerencia pueda acudir a lo establecido en las normas internacionales de información financiera para grandes entidades, en las NII full, que traten situaciones similares y relacionadas. En ese sentido, por establecerlo así, el párrafo 16 de la NII para pymes, una pyme puede acudir supletoriamente a lo establecido en la norma internacional de contabilidad 34 para preparar ese estado de situación financiera intermedio, ya que la NII para pymes no le indica cómo hacerlo. Ahora bien, ese estado de situación financiera intermedio va a ser el último estado financiero que se va a preparar sobre la base contable, sobre la hipótesis contable de empresa en marcha, de empresa en funcionamiento. ¿Por qué? Porque allí se tiene que revelar que la entidad ha acordado su disolución. Y allí se va a presentar entonces cuál es el plan de liquidación que tiene la entidad, cuándo la entidad tiene previsto su liquidación definitiva. El registro solamente exige ese estado de situación financiera intermedia, y en ese sentido el informe que acompaña a ese estado financiero es el establecido en la norma internacional de servicios relacionados 4410, que es el que establece cómo preparar la compilación de información financiera. Hablamos de compilación de información financiera porque no se presenta el juego completo de estados financieros, solamente se presenta ese estado de situación financiera de fecha intermedia, cuyo periodo comparativo inmediato anterior es el cierre inmediato anterior a la fecha en la cual se acordó la disolución de la entidad. Por supuesto, ese estado de situación financiera intermedio igual va a presentar en sus notas revelatorias, tiene que revelar la situación de que la empresa a partir de ese momento va a estar en una base contable distinta a la de empresa en marcha, va a estar en una base contable de liquidación. Ahora bien, estando claro con el estado de situación financiera intermedio, vamos ahora con el informe del comisario. Si bien es cierto, en Venezuela existen las normas interprofesionales para el ejercicio de la función de comisario, normas que fueron emitidas en conjunto por las 3 federaciones de las 3 profesiones que pueden ejercer la figura de comisario. Vale recordar: Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, Federación de Colegios de Licenciados en Administración de Venezuela y Federación de Economistas, de Colegios de Economistas. El problema es que la última actualización publicada de esas normas es del año 2011. La resolución 019 es del 2014. Y si bien es cierto, en esas normas, cuya última actualización es del 2011, allá aparece no solamente la normativa, sino el modelo de carta de aceptación de comisario, el modelo de informe, ya sea que actúen 1 o 2 comisarios. Nos referimos al informe que acompaña los estados financieros anuales que anualmente se deben consignar en el correspondiente registro mercantil. Allí usted no va a conseguir el modelo de informe del comisario
cuando se acuerda la disolución de la entidad. Pero ¿qué debe hacer el comisario? Debe respetar la estructura del informe del comisario que está establecida en el artículo 13 de esas normas interprofesionales. Allí indica que en todo informe de comisario debe haber una parte introductoria, tiene que hacer una evaluación económico-financiera en la entidad, debe informar si ha recibido denuncias, en este caso si ha recibido denuncias que tengan que ver con el acuerdo de disolución, por supuesto. Debe hacer una evaluación estatutaria, es decir, si ese acuerdo de disolución está acorde a lo establecido en el estatuto de la sociedad mercantil. Y por supuesto debe hacer sus recomendaciones, es decir, recomendar o no el acuerdo de disolución, recomendar la aprobación o modificación de los estados financieros de fecha intermedia que se presentan allí y cualquier otra recomendación que considere el comisario. Eso es solamente para lo que es la tramitación del acuerdo de disolución. Luego, cuando ya se ha liquidado todo el activo de la entidad para pagar el pasivo, se ha determinado el haber social remanente y este haber social remanente ya se distribuyó entre los accionistas y se han cerrado todas las cuentas de la entidad y finalmente están en cero, se va a tramitar en la liquidación definitiva. Establece en ese sentido el artículo 21 de la resolución 019-2014 que se debe consignar para poder cerrar el expediente que tiene esa empresa en el registro mercantil donde originalmente se constituyó, se debe presentar obligatoriamente el informe del liquidador con sus respectivos soportes en caso de ser necesario. ¿Cuáles son los respectivos soportes del informe del liquidador? Si usted revisa el artículo 350 del Código de Comercio, en su numeral 7 hace referencia a que el liquidador debe presentar estados de liquidación cuando se lo exijan los accionistas. Esos estados de liquidación serían los soportes anexos al informe del liquidador. Ahora, ¿cómo se hacen esos estados de liquidación? Ya lo vamos a ver. Pero en el caso específico del informe del liquidador, el informe que existe fue elaborado, fue diseñado por la Federación de Colegios de Licenciados en Administración de Venezuela, a través de su Manual de Normas Técnicas de Actuación Profesional, cuya última actualización al día de hoy, 29 de junio de 2023, corresponde a la cuarta versión, publicada en mayo de 2021. Allí se estableció las normas específicas y el modelo de informe de liquidación de empresas. Ese trabajo lo hizo la Federación de Colegios de Licenciados en Administración a través de la CONAPROLAC, que es el ente encargado de eso, que es la comisión que se encarga de eso en el gremio de administradores, para aquellos licenciados en administración que hayan sido nombrados como liquidadores de una sociedad mercantil. En este aspecto es importante aclarar que el Código de Comercio no reserva la figura del liquidador a un determinado profesional universitario. Sin embargo, en el caso específico del gremio de administradores, pues sencillamente ellos se dieron a la tarea de elaborar un modelo de informe y unas normas específicas en el caso de que ese liquidador que se ha nombrado en una entidad sea un licenciado en administración. Lo que sí es importante aclarar también es que, si bien es cierto, la figura del liquidador no está reservada, por lo menos no por el Código de Comercio, a un determinado profesional universitario, lo que sí se establece en el artículo 350 del Código de Comercio es que quien desempeñe la función de administrador en esa sociedad mercantil puede ser nombrado liquidador. Es decir, el administrador de la entidad que cumple una gestión de administrador, por supuesto, él puede cumplir una gestión de liquidador si lo nombra la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. En ese sentido, si la figura del liquidador puede coincidir con la de administrador, lógico es que la Federación de Colegios Licenciados en Administración haya emitido un modelo de informe y unas normas específicas que tienen que ver con la liquidación de empresas. Bien.
Muy importante. ¿Cuáles son los asientos contables que se deben efectuar para cumplir con el proceso de liquidación de la entidad? Es decir, ya la entidad acordó su disolución. Ya no está bajo el principio de empresa en marcha, ya está en la base contable de liquidación. ¿Cuáles son los primeros asientos contables que se deben hacer? Primero, en esos asientos contables, lo primero que se tiene que hacer es la eliminación de las cuentas compensadoras del activo. ¿Cuáles son esas cuentas compensadoras del activo? Bueno, las depreciaciones acumuladas en el caso de la propiedad, planta y equipo, en el caso de los activos tangibles, el activo no corriente. En el caso de los intangibles, las amortizaciones acumuladas, las pérdidas por deterioro, que son cuentas compensadoras del activo. Todas esas cuentas se tienen que eliminar, se tienen que cerrar, porque como ya la empresa no va a continuar funcionando por varios periodos económicos, para efecto de la liquidación nos interesa tener todo el activo no corriente por sus valores contables netos. En ese sentido, todas esas cuentas compensadoras se van a cerrar. ¿Y cómo se van a cerrar? Bueno, vamos a poner el ejemplo de una propiedad, planta y equipo. La depreciación acumulada se le hace débito. A la pérdida por deterioro que esté registrada allí, que esté acumulada, se le hace débito. Contra crédito a la cuenta de propiedad, planta y equipo que están compensando, de tal manera que esa propiedad, planta y equipo quede registrada finalmente por sus valores contables netos. ¿Qué se va a hacer? Ese es el primer asiento contable, es decir, eliminar todas esas cuentas compensadoras, ya después que se ha acordado la disolución y que estamos en una base contable de liquidación. Lo siguiente, en todo proceso de liquidación se busca obtener la mayor liquidez posible que permita pagar todas las deudas de la entidad. Eso implica que la empresa debe enajenar el activo no corriente para convertirlo en dinero, en efectivo, es decir, tener liquidez que le permita pagar todas las deudas de la entidad. Luego, cuando obtenga toda la liquidez que necesita, que se requiere, pagar los pasivos, pero los pasivos por orden de prelación. La ley establece unos pasivos que tienen privilegio unos sobre otros. Ya vamos a ver cuáles son esos pasivos. Por supuesto, se deben registrar los gastos que son inherentes al proceso de liquidación. ¿Cuáles son esos gastos? Bueno, todo lo que deba pagar de aranceles en registros y notarías. Los honorarios de asesores legales, los mismos honorarios del liquidador, eso es un gasto inherente al proceso de liquidación. Todo eso debe estar registrado allí. Esos son gastos inherentes al proceso de liquidación. Y finalmente, cuando ya se han pagado todos los gastos, se han pagado todo el pasivo, se ha determinado el haber social remanente, hay que cerrar todas las cuentas de patrimonio para poder determinar el haber social remanente. Y finalmente distribuirlo entre los accionistas para finalmente cerrar todas las cuentas de la entidad y que todos esos saldos queden en cero, tanto en la información financiera que finalmente se va a presentar anexa al informe del liquidador, como en los libros legales. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo ilustrativo de esto, porque alguien me dice, bueno, eso es fácil mencionarlo, pero ¿cómo hacemos el asiento? Vamos a ver un ejemplo ilustrativo de la enajenación de una propiedad, planta y equipo en la fase de liquidación. Es importante mencionar acá que normalmente vamos a tener una diferencia entre el valor de realización cuando vendemos esa propiedad, planta y equipo y el valor neto contable. ¿Por qué? Porque esa propiedad, planta y equipo no se está vendiendo en las mejores condiciones de mercado, porque no hay tiempo para ello, es decir, la empresa se está liquidando y tiene que cumplir con un cronograma para esa liquidación, que a lo sumo durará semanas, meses. Entonces, esa venta no se está haciendo en las mejores condiciones óptimas del mercado. Normalmente ese valor de realización va a ser inferior al valor por el cual se hubiera vendido en condiciones óptimas de mercado. Entonces, aquí surge la cuenta, una cuenta de resultados, que es resultado de liquidación, que dependiendo si hubo utilidad o venta, utilidad o pérdida en la venta del activo fijo, del activo no corriente,
esa cuenta va a reflejar esa pérdida o esa ganancia. Normalmente va a reflejar pérdida, porque normalmente eso es lo que ocurre en una liquidación, que el valor de realización, que es lo que se recibió en la cuenta banco, es inferior al valor neto contable de esa propiedad, planta y equipo, y la diferencia va a esa cuenta de resultado de liquidación. Luego que se ha pagado todo el pasivo de la entidad, se han registrado todos los gastos, hay que determinar el haber social remanente. ¿Y cómo se determina eso? ¿Cómo se registra contablemente? Bueno, hay que cerrar todas las cuentas de patrimonio, es decir, capital social, reservas y los resultados de liquidación, que normalmente el resultado de liquidación da pérdida. Se tiene que cerrar ¿contra qué? Contra la utilidad no distribuida, contra los resultados acumulados. De esa manera se cierran todas esas cuentas. ¿Y cuál cuenta queda abierta? La cuenta que va a reflejar precisamente el haber social remanente, el activo neto en liquidación, que podemos denominar accionistas cuenta de liquidación. Esa cuenta que va a quedar abierta allí nos va a indicar cuál es el haber social remanente, y entonces esa cuenta, ese haber social remanente, es el que finalmente el liquidador va a distribuir entre los accionistas, normalmente en proporción a la participación accionaria que tienen los accionistas en ese capital social. Es decir, que cuando él distribuye finalmente eso entre los accionistas, se le hace débito a esa cuenta, accionistas cuenta de liquidación, contra crédito a banco, contra crédito a efectivo y equivalente de efectivo por los pagos que se hagan a los accionistas de la cuota parte que le corresponde en esa liquidación. Y allí finalmente los saldos contables, las cuentas contables quedan todas cerradas y quedan en cero. Ahora bien, es importante estar claro en el pasivo, muy importante, sobre todo para los que vayan a desempeñar la función de liquidador, que como bien lo dijimos acá, la función de liquidador no está reservada a un determinado profesional universitario, aunque en opinión de este servidor debe ser un profesional graduado y preparado, ya sea en materia contable o en la ciencia administrativa, porque debe presentar información financiera, debe presentar información de gestión. Y como un profesional de otra área que no tenga ese conocimiento lo va a poder hacer. Bien. En cuanto al pasivo por orden de prelación, ¿cuál es la obligación que una empresa debe pagar de primero por encima de todas las demás? Aquí necesariamente tenemos que citar la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que está vigente en Venezuela desde su publicación en Gaceta el 7 de mayo del año 2012. Allí establece su artículo 151, que citamos textualmente, y ustedes pueden ver en la lámina, la diapositiva. El salario, las prestaciones e indemnizaciones o cualquier otro crédito adeudado al trabajador con ocasión de la relación de trabajo, el subrayado es nuestro, gozarán de privilegio y preferencia absoluta sobre cualquier otra deuda del patrono. ¿Qué quiere decir esto? El pasivo que se va a pagar de primero por encima de todos los demás son los beneficios laborales, son los beneficios a empleados, son los pasivos laborales. ¿Por qué? Porque así lo establece el artículo 151 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Esta información es muy importante para las notas explicativas, las notas revelatorias que debe tener la información financiera que se va a generar en esa fase de liquidación. Ok, siguiendo con ese orden de prelación, ¿qué otras obligaciones tienen prelación unas sobre otras? Aquí necesariamente tenemos que acudir a la norma unificadora, al instrumento unificador de las normas tributarias en Venezuela, que es el Código Orgánico Tributario.
cuya última reforma fue publicada en Gaceta en enero de 2020. Allí se establece textualmente en su artículo 68, y citamos: los créditos fiscales gozan de privilegio general sobre todos los bienes del deudor y tendrán prelación, vean ustedes que lo establece la ley, tendrán prelación sobre las demás acreencias, el subrayado es nuestro, con excepción de las derivadas de pensiones alimenticias, salarios y demás derechos derivados del trabajo. Es decir, si bien el Código Orgánico Tributario establece que las obligaciones tributarias, todas, a las cuales esté sujeta, donde la entidad, la sociedad mercantil sea sujeto pasivo, sujeto obligado, las obligaciones tributarias, todas, impuestos, contribuciones, ya sean nacionales, municipales, todas tienen prelación sobre las demás obligaciones que tenga la sociedad mercantil. Pero por encima de las obligaciones tributarias, y lo reconoce el artículo 68 del Código Orgánico Tributario, están las obligaciones laborales, aquellas derivadas del trabajo. Entonces, ya esquematizando esto de manera más simplificada, tenemos el pasivo con derecho de prelación, y el primero son los salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales. Por establecerlo así, el artículo 151 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. El que le sigue son todas las obligaciones tributarias. Por establecerlo así, el artículo 68 del Código Orgánico Tributario. Le siguen las obligaciones, los créditos totalmente garantizados, ya sea una garantía hipotecaria, una garantía prendaria, una fianza, o que tengan una reserva de dominio. Luego le siguen el resto de las obligaciones con proveedores, y si queda algo, si quedó algo, eso es lo que se va a distribuir entre los accionistas. Muy importante, en cuanto al tratamiento contable de una sociedad, ya en esa fase de liquidación, ¿qué establecen las normas internacionales de información financiera? Ya sea el estándar de grandes entidades, para las entidades que cotizan en grandes mercados bursátiles, o el estándar para pequeñas y medianas entidades, que es una sola norma dividida en 35 secciones. Ya habíamos mencionado que para el día de hoy, 29 de junio de 2023, los principios que aplican en Venezuela, las NIF de grandes entidades, libro 2022, y la NIF para pymes, enmienda 2015. Bien, aquí nos vamos a referir a la norma internacional de contabilidad número 1, recordando que esa norma establece los requisitos generales para la presentación de los estados financieros. En su párrafo 25 indica que una entidad debe preparar estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha. Es decir, las normas internacionales de información financiera emitidas por el IASB se han diseñado sobre la hipótesis de negocio en marcha, es decir, que una entidad va a seguir funcionando por varios periodos económicos. Aquí abrimos comillas. Deben ser preparados bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Continuando con el párrafo 25 de la NIC número 1, allí se indica que cuando la gerencia de la entidad es conocedora al realizar su evaluación de incertidumbres significativas relacionadas con sucesos o condiciones que pudieran arrojar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha, la entidad revelará esas incertidumbres. Aquí es importante mencionar también que no solamente eso es obligación de la gerencia de la entidad, de acuerdo a lo establecido en la norma internacional de contabilidad número 1, párrafo 25. Los auditores financieros externos, cuando van a practicar una auditoría financiera,
La norma internacional de auditoría 570 obliga a que tienen que evaluar si la empresa se mantiene en ese principio de empresa en funcionamiento, de empresa en marcha. Y también tiene que opinar sobre esto. Y debe, normalmente en la carta a la gerencia, en la carta de control interno, manifestar su opinión si existe revelación suficiente en cuanto a posibles incertidumbres que pudieran afectar a la entidad en cuanto a ese principio de empresa en funcionamiento, ese principio de empresa en marcha. Finalmente, el párrafo 25 de la norma internacional de contabilidad número 1, muy importante, cuyo equivalente en la NIF para pymes, en la NIF para pymes se establece lo mismo en la sección 3, que es la que establece cuáles son las normas para la presentación de estados financieros, específicamente en los párrafos 3.8 y 3.9, donde hace referencia al principio, a la hipótesis de negocio en marcha. Bien, finalmente el párrafo 25 de la norma internacional de contabilidad número 1, que también lo establece la sección 3 de la NIF para pymes, indica que cuando una entidad no prepare los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, revelará ese hecho, junto con las hipótesis sobre las que han sido elaborados y las razones por las que la entidad no se considera como un negocio en marcha. Ahora, ¿qué sucede acá? Las NIF han sido diseñadas sobre la hipótesis de negocio en marcha, pero si una entidad ya no opera bajo la hipótesis de negocio en marcha, lo que establecen las normas internacionales de información financiera, tanto la de grandes entidades como la de pequeñas y medianas entidades, es que este hecho se debe revelar y las hipótesis sobre las cuales va a estar la empresa a partir de ese momento y las razones por las cuales no se considera un negocio en marcha. Pero el hecho cierto es que hasta la presente fecha, las normas internacionales de información financiera no establecen una norma, una guía explícita de cuál es el tratamiento contable que se debe aplicar a una entidad que ya no está bajo el principio de empresa en marcha, sino que está en la base contable de liquidación. No lo establecen las NIF, ni la de pequeñas y medianas entidades, ni la de grandes entidades. Pero en Venezuela tenemos la opción de que si eso no está establecido en un estándar internacional, debería entonces estar establecido en los boletines locales, en los BEA-BEN-NIF. Pero resulta que tampoco hay un BEA-BEN-NIF que indique cómo aplicar en Venezuela el tratamiento contable para una entidad que ha acordado su disolución y que en consecuencia está en una etapa de liquidación. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa la encontramos en la norma internacional de contabilidad número 8. Es importante recordar que la norma internacional de contabilidad número 8 es la que está referida a políticas, estimaciones y errores contables. Allí se establece claramente en su párrafo 12 que en ausencia de una guía explícita, la gerencia de una entidad podrá, vean ustedes que es potestativo, podrá, y aquí abrimos comillas, podrá considerar también los pronunciamientos más recientes de otras instituciones emisoras de normas que empleen un marco conceptual similar al emitir normas contables. Es decir, la respuesta no la tenemos ni en la NIF para pymes, ni en la NIF de grandes entidades, ni en los boletines locales. Pero la norma internacional de contabilidad número 8 indica que en estos casos podemos acudir supletoriamente a lo emitido por otro ente emisor de normas contables que tenga un marco conceptual similar al de las normas internacionales de información financiera. Y bueno, ¿cuál es ese otro ente que puede emitir normas de información financiera y que tenga un marco conceptual similar al de las NIF? Desde el 19 de septiembre del año 2002 existe el acuerdo Norwalk, un acuerdo suscrito entre el IASB,
El IASB son las siglas en inglés de la Junta Emisora de Normas Internacionales de Información Financiera. Y el FASB. FASB son las siglas en inglés de la Junta Emisora de Normas de Contabilidad en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, IASB y FASB emitieron un acuerdo de convergencia orientado a eliminar las diferencias existentes entre las NIF y los US GAAP. ¿Qué son los US GAAP? GAAP son las siglas en inglés de Principio de Contabilidad Generalmente aceptado en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces existe ese convenio desde el año 2002 entre IASB y FASB, orientado a eliminar las diferencias que existen entre los dos estándares. Uno de los resultados de ese convenio fue la NIF 15, la que establece el tratamiento contable de los ingresos, que prácticamente no tiene diferencia con el estándar de ingreso emitido por FASB, porque se hizo por una convergencia. Uno de los resultados de eso es que, por ejemplo, las empresas extranjeras que cotizan en bolsa en Estados Unidos, por ejemplo en la bolsa de Nueva York, las empresas extranjeras pueden presentar su información financiera bajo normas internacionales de información financiera y no necesitan conciliar con los principios de contabilidad estadounidenses. Basta con que estén preparados en el estándar de las NIF. Claro, eso es para las empresas extranjeras que cotizan en las bolsas estadounidenses. Entonces, como existe esa convergencia y existen esos logros allí, existe una similitud. Es importante mencionar que FASB sí emitió una norma contable que indica cuál es el tratamiento que se debe aplicar a una entidad en situación de liquidación. En abril de 2013 emitió el ASU 2013-07, tópico 205, que es el que indica cuál es el tratamiento contable que se aplica a una entidad en situación de liquidación en los Estados Unidos de Norteamérica, ya sea que la empresa cotice en bolsa o que no cotice en bolsa. ASU son las siglas en inglés que hacen referencia a lo que es actualización de normas de contabilidad. En ese sentido, por no establecerlo las normas internacionales de información financiera, pero como quiera que la norma internacional de contabilidad número 8 nos permite acudir supletoriamente a lo establecido por otros entes emisores de normas que tengan un marco conceptual similar al de las NIF, se puede aplicar de manera supletoria lo establecido en la norma estadounidense ASU 2013-07, tópico 205, donde se indica el tratamiento contable a seguir para una empresa que esté en situación de liquidación. En esa norma estadounidense se establece cuál es la base contable de liquidación. Es aquella en la cual se miden los activos, se miden los pasivos, pero en previsión de que la entidad va a cesar sus operaciones. Y allí se establecen conceptos que son propios de la etapa de liquidación. Así como durante el principio de empresa en marcha, las NIF hacen referencia a conceptos como valor razonable, valor neto de realización. En el caso de los inventarios, en esta norma se hace referencia al valor neto de liquidación, porque la ecuación patrimonial en la etapa de liquidación, acuérdense que en empresa en marcha la ecuación patrimonial es activo menos pasivo igual a patrimonio. En la fase de liquidación, el valor neto de liquidación que se determina allí, la ecuación patrimonial es activo en liquidación menos pasivo en liquidación es igual a activo neto en liquidación. Y se establecen los estados financieros mínimos que debe aplicar una entidad que está en situación de liquidación. ¿Se acuerdan lo que les mencioné? Artículo 350, numeral 7 del Código de Comercio, que el liquidador deberá presentar estados de liquidación cuando se lo pidan los accionistas.
¿Cómo se prepara eso? Eso lo establece esta norma. Vean ustedes que, de acuerdo a lo establecido en el párrafo 205.30.45-1 del ASU 2013-07, allí se establece cuáles son esos estados financieros mínimos. El estado de activos netos en liquidación, en sustitución de lo que en una empresa en marcha sería el estado de situación financiera. El estado de cambio de los activos netos en liquidación, en sustitución de el estado de resultados integrales y de cambios en el patrimonio neto. Recordando que el artículo 350, numeral 7, establece la obligación de que el liquidador deba presentar estados de liquidación. Fíjense ustedes que a pesar de que el Código de Comercio, su última modificación es de 1955, ya desde esa época indica que el liquidador debe presentar estados de liquidación. Bien. Muy importante en cuanto a la información a revelar en esos estados de activos netos en liquidación, se debe revelar en esa información financiera que los estados financieros se preparan utilizando la base contable de liquidación. Acuérdense que la nota número 1, la nota revelatoria número 1, siempre indica cuál es el estándar que usted está aplicando, cuál es la norma contable de referencia. Si estamos bajo la norma internacional de información financiera, bueno, NIF para grandes entidades. Si es NIF para pyme, bueno, NIF para pyme. En el caso de Venezuela, BENNIF grandes entidades o BENNIF pyme. Pero en este caso, base contable de liquidación. Claro, ahí tiene que explicar que por no existir una guía explícita en las NIF, por no existir en los BEAMBENI tampoco una guía explícita, usted acude supletoriamente a la norma estadounidense ASU 2013-07, tópico 205, para poder tomar como referencia esa base contable de liquidación para preparar esa información financiera. Debe hacer una descripción del plan de liquidación de la entidad. Normalmente una empresa que acuerda su disolución diseña un plan. Debe revelar de manera suficiente los métodos y supuestos significativos utilizados para medir los activos y pasivos. Pero muy importante, más allá de lo que establece esta norma, que es la que tenemos de referencia, los profesionales de la ciencia administrativa, los profesionales de la contaduría pública, también tenemos que tomar en cuenta las circunstancias particulares de Venezuela y que necesariamente deben estar reveladas allí en esa información financiera. ¿Saben cuál es la situación particular que no podemos dejar de lado y que hay que revelar en esos estados financieros? Tanto en el estado de situación financiera de fecha intermedia, que es el último estado financiero bajo el principio de empresa en marcha, como la información que va a acompañar al informe del liquidador. La siguiente. Se debe revelar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 151 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, hacemos la cita textual, ustedes lo pueden ver en la lámina, las personas naturales en su carácter de patronos y los accionistas son solidariamente responsables de las obligaciones derivadas de la relación laboral a los efectos de facilitar el cumplimiento de las garantías salariales. Se podrá otorgar medida preventiva de embargo sobre los bienes del patrono involucrado. En cualquier parte del mundo donde funcionen sociedades mercantiles, sociedades de capital, las obligaciones de esa sociedad están garantizadas por ese capital. Y el accionista no está obligado más allá de su acción. Pero en este caso, el artículo 151 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que si los bienes de la empresa no fueran suficientes para cubrir esas obligaciones laborales, bueno, patronos y accionistas con sus bienes como persona natural pueden ser objeto
de una medida preventiva de embargo para que puedan cumplir finalmente con esos pasivos laborales, con esos beneficios a empleados. Esto debe estar revelado allí, sobre todo si en esa empresa existen accionistas o inversionistas extranjeros que no necesariamente tienen que conocer al detalle la legislación venezolana. Bien, como hemos podido ver, el tema de la liquidación, del tratamiento contable de la liquidación de empresas en Venezuela es bastante extenso. Sin embargo, quisimos resumir de la manera más sucinta posible, esquematizar, presentar de manera simplificada todo esto. Pero ciertamente esto es materia ya no solamente de un taller, sino hasta de un diplomado, pues donde desarrollemos todos los aspectos que están allí. Porque allí no solamente hay aspectos contables, hay aspectos tributarios, que eso sería materia de otra charla, solamente la parte tributaria. Pero de todas maneras, y no podía faltar, hemos preparado una guía práctica, la tercera versión de la guía práctica Tratamiento Contable de una empresa en liquidación, donde allí se menciona el paso a paso a seguir del tratamiento contable de una empresa en situación de liquidación, es decir, los modelos de informe, tanto el del comisario, tanto el de el estado de situación financiera de fecha intermedia, tanto el informe del liquidador, sea o no un licenciado en administración, porque por supuesto ahí aparece el modelo de informe para que es el que publicó la Federación de Colegios de Licenciados en Administración, pero si resulta que ese liquidador es de otra profesión, bueno, hemos establecido un modelo de informe para ello. Los estados de activos netos de liquidación y de variación de los activos netos en liquidación. El modelo de carta de aceptación del cargo del liquidador. Los asientos contables, los ejemplos ilustrativos de asientos contables, todo eso está allí. En el caso de que usted desee profundizar sobre ese tema, usted puede escribir al correo que aparece en pantalla, rister2013@gmail.com, y sin ningún compromiso para usted, pues puede solicitar información del contenido detallado de la guía, su valor y formas de pago. Si necesita también un asesoramiento en esta materia, pues ahí están mis correos, mi número telefónico, mi número de WhatsApp, pues gustosamente usted puede escribir, plantear la situación particular de su caso, y gustosamente, sin ningún compromiso para usted, le podemos hacer una oferta de servicio. Bien, de mi parte ha sido un placer haber cumplido con esta charla. Como bien lo estableció la profesora Yoselina Rondón, si hay alguna pregunta, alguna inquietud del público con respecto al tema, pues estamos prestos para contestar cualquier inquietud.